Hola, en esta clase vamos a hablar de la energía mecánica y su conservación. Esto es continuación de la clase anterior, donde ya habíamos hablado de la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Con esas tres vamos a trabajar y veremos qué hacer con ellas. Entonces vamos a aplicar esto en distintas situaciones y vamos a agregar algunos conceptos que necesitamos, como el siguiente, que es el llamado la energía mecánica. Y por suerte es sumamente simple. Solamente tenemos que sumar la energía cinética, toda la energía cinética, y además la energía potencial. ¿Cuál energía potencial? Toda la energía potencial. Así que aquí puede ser perfectamente la gravitacional más la elástica. ¿Ok? Así que toda la energía que hemos visto en conjunto, cinética más potencial, se incluye dentro de la energía mecánica. Es una definición, así que hay que acordarse y usarla luego. Ahora, para poder entender y para poder aplicar esto de la conservación de la energía mecánica, que es nuestro tema, vamos a tener que hacer una pequeña separación en las fuerzas. Y vamos a hablar de dos tipos de fuerzas. Nos vamos a encontrar, como dice y como pueden ver ahí en la pantalla, con las llamadas fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Así que las fuerzas conservativas van a ser las que cuando se las aplicamos a objetos, entonces la energía mecánica, eso es bien importante, no es cualquier energía, es la energía mecánica, la suma de la cinética más la potencial, se va a conservar. Eso significa que es siempre la misma, ya lo veremos en un minuto más. Por otro lado, las fuerzas no conservativas son lo contrario, entonces, cuando se las aplicamos a algún objeto, entonces su energía no se conserva, no es la misma, sino que cambia. Y esa es la palabra clave o el concepto clave de las no conservativas. Cambian la energía mecánica que pueda tener un objeto. Algunas de estas fuerzas, por ejemplo la fricción, que es la que ocupamos nosotros básicamente, también se habla o también se dice que es disipativa porque le quita o le saca, por decirlo así, energía al sistema del que estemos trabajando. Así que recuerden estos dos nombres, fuerzas conservativas y no conservativas. Avancemos ahora, veamos qué pasa con todas estas energías y qué pasa cuando hay cosas o fuerzas conservativas y no conservativas. Vamos a poner la siguiente lámina, que vamos a necesitar ver un detalle que algo habíamos mencionado ya en la clase anterior, pero lo vamos a ocupar nuevamente, así que lo vamos a recordar. El trabajo, habíamos hablado antes que se podía determinar viendo la variación de la energía cinética. Esa es una forma de poder calcular el trabajo. Pero también ocurre que cuando tenemos fuerzas conservativas, las vamos a ligar con la energía potencial. Y resulta ser que el trabajo que realizan estas fuerzas está ligado a la variación de la energía potencial. Las fuerzas conservativas tienen que ver con el potencial. Esto va mucho más allá de lo que podemos ver aquí en nuestro curso. Tiene que ver con la teoría de la física clásica, conceptos llamados los potenciales, de los cuales se pueden derivar como en el cálculo, estas diferentes fuerzas. No vamos a entrar en eso, por supuesto, pero vamos a tener que recordar este resultado, que el trabajo que realizan fuerzas conservativas tiene que ver con la variación en la energía potencial, con un detalle extra que es el signo. No hay que complicarse demasiado con el signo, lo vamos a ocupar, va a aparecer, tendrán que recordarlo por supuesto, y se define de esa manera. Luego veremos cómo al definirlo de esa forma nos va a ayudar con otros resultados que veremos más adelante. Así que por ahora recuerden esto, el trabajo que realizan las fuerzas conservativas es el negativo de la variación de la energía potencial. Recuerden por otro lado que la variación de cualquier cosa es el valor final menos el inicial, ¿no? Así que tendremos que tener cuidado con esos signos luego. Ok, tenemos entonces fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas. Cuando hay fuerzas conservativas podemos calcular o podemos ver que el trabajo que realizan tiene que ver con el negativo de la variación de energía potencial. ¿Y cuáles son las fuerzas conservativas y cuáles son no conservativas? Vamos a tener pocas fuerzas en estas categorías. Por ejemplo, fuerza de gravedad, o sea, el peso va a ser una fuerza conservativa.
Hay otras, por supuesto, son fuerzas que van a ver en cursos superiores, por ejemplo, la fuerza eléctrica, la fuerza elástica, esta sí la hemos visto, por supuesto, también va a aparecer, esa sí es conservativa, y hay algunas otras, pero vamos a dejarlas por ahí. Entonces, esas dos son las que vamos a necesitar utilizar y son conservativas, tendremos que tener cuidado con ellas. ¿Cuáles son no conservativas? Solamente la fricción. Es la única que vamos a utilizar como fuerza no conservativa y disipativa también. Y tendremos que tener cuidado entonces, y en las siguientes láminas veremos qué hay que hacer en cada caso, con cada una de ellas. Se preguntarán qué pasa con la fuerza de tensión, por ejemplo, la fuerza normal. Bueno, resulta que fuerza conservativa y no conservativa solamente es una forma de agrupar las fuerzas, y la tensión y la fuerza normal no entran, no caben dentro de esta definición, así que las vamos a dejar fuera. Tiene que ver con otro tipo de fuerzas llamadas fuerzas de ligadura, por ejemplo, pero no vamos a entrar en esos temas, así que por ahora nos vamos a quedar con estas nada más. Entonces recuerden, el peso es conservativo, fuerza de gravedad, la fuerza elástica es conservativa y la fuerza de fricción será no conservativa. Y veamos ahora qué pasa si mezclamos todo esto. Así que vamos a tratar de llegar a un resultado ahora. Resulta ser lo siguiente. La variación de la energía cinética, ahí ya vimos antes que se refiere o que lo podemos determinar a partir del trabajo. Lo voy a escribir aquí arriba. Variación de energía cinética es el trabajo total, habíamos dicho, realizado. Y lo vamos a separar en el trabajo que realizan las fuerzas conservativas y el trabajo que realizan las fuerzas no conservativas. Van a ver enseguida por qué vamos a hacer esta diferencia. Este es el trabajo total simplemente. Así que si separamos todas las fuerzas en dos categorías, bueno, podemos decir esto también. ¿Cuál va a ser el punto de hacer esto? Bueno, recordemos lo siguiente. La variación de energía cinética es la energía cinética final menos la inicial. Al lado derecho de esta ecuación nos va a quedar el trabajo hecho por las fuerzas conservativas. Acabamos de decir que es menos la variación de la energía potencial. Y dejemos el trabajo ahí tranquilo por el momento de las fuerzas no conservativas. Ya, me va a interesar en este momento, chiquillas, chiquillos, esta parte, ¿no? Que algo habíamos escrito ya. Entonces voy a tener la parte de la izquierda, dejémosla igual, pero a la derecha me va a quedar menos final, menos inicial. Ojo con los signos que vamos a tener ahí. Esa es la expresión. Lo que quiero tratar de hacer es lo siguiente. Fíjense, en el lado izquierdo tengo la energía cinética final. Al lado derecho tengo menos la energía potencial final. Entonces, si tomo este valor, la energía potencial final, y la paso al otro lado, como solemos decir, ¿cierto? Me va a quedar más la energía potencial final. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Si se fijan, esta energía cinética inicial la vamos a, entre comillas, pasar para el otro lado. Va a quedar de esa forma. Y acá tengo un menos aquí y un menos acá. Menos por menos es más. Más energía potencial inicial. A eso, por supuesto, tendríamos que agregarle el otro trabajo. Pero me interesa que vean lo siguiente ahora. Este valor de aquí es cinética más potencial. Así que es la energía mecánica inicial. O cuando decimos inicial se refiere a en un instante de tiempo, ¿no? La miramos, vemos cuál es la energía, es ese valor. Perdón, he dicho inicial, claramente es final. Lo mismo al otro lado. Tengo la energía mecánica inicial ahora sí, en un primer instante, y la final es en otro momento, por supuesto. Más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, si nos fijamos en este resultado, podríamos escribir también la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, si es que la paso para el otro lado, ¿no? Así. Y eso nos va a dar como resultado lo siguiente, que es la variación de la energía mecánica. La variación de la energía mecánica es la final menos la inicial, que es lo que queda a partir de lo que acabamos de decir. Entonces este resultado va a ser bien importante, porque a partir de aquí vamos a sacar en un minuto más una ecuación muy importante que nos va a servir muchos de los problemas que vamos a tener, ¿ya? Entonces recuerden esto, la variación en la energía mecánica
tiene que ver con el trabajo que hacen las fuerzas no conservativas. Son largos las palabras y las frases que aparecen acá, pero traten de recordar esto. Si es que hay variación en la energía mecánica de un objeto, cinética más potencial, es porque hay fuerzas no conservativas. Eso es importante en lo que viene enseguida. Recuerden eso, vamos a poner acá, vamos a avanzar. Y voy a volver aquí a escribir lo que acabo de decir. Dejémoslo ahí. Ahora vamos a ver lo siguiente. Y una parte muy importante. Si yo tengo solamente fuerzas conservativas en un problema, entonces lo que debe pasar es que si no hay fuerzas no conservativas, simplemente el trabajo que realizan es cero. Y eso implica que la variación en la energía mecánica es cero. No hay variación. Bueno, de ahí eso nos va a llevar, y ese es el resultado que queremos obtener en este momento, y es que la energía mecánica en un momento inicial, por ejemplo, y la energía mecánica en otro momento final son iguales. Eso significa que la energía mecánica es constante, no hay cambio, o sea, se conserva, como dice aquí abajo, que es la forma en que solemos decirlo también. Esto va a ocurrir solamente cuando el trabajo que hacen las fuerzas no conservativas sea cero. O en otras palabras, cuando no haya fuerzas no conservativas, o dicho de otra forma, cuando solo hayan fuerzas que sean conservativas. Entonces, este es el primer resultado, y a esto es lo que le llamamos típicamente la conservación, como dice aquí arriba, de la energía mecánica. Este es el resultado, uno de los que andamos buscando. ¿Ya? Pero, por supuesto, este es un caso específico, ¿no? Cuando solo hay fuerzas conservativas. El caso más general es donde sí hay fuerzas que no sean conservativas. Entonces, vamos a volver digo, al resultado que teníamos inicialmente. La variación en energía cinética es igual al trabajo total, solamente que lo hemos separado en trabajo hecho por fuerzas conservativas y no conservativas. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, vamos a tratar de hacer algo similar, nos vamos a encontrar con un pequeño detalle. Entonces, si hago lo mismo que hicimos antes, deberíamos obtener lo siguiente: energía mecánica final menos energía mecánica inicial. La variación de la energía mecánica es igual al trabajo que hacen las fuerzas no conservativas. Bueno, resulta ser que la única fuerza no conservativa que vamos a ver nosotros es la fuerza de roce. ¿Ya? Hay otras fuerzas no conservativas, pero la que más vamos a ocupar y donde tenemos que poner cuidado tiene que ver con el roce, porque es una de las fuerzas de las que hemos hablado. Y esto nos lleva a un pequeño problema que suele confundir a muchos de ustedes, y lo que vamos a hacer ahora es tratar de llegar a un resultado que nos sirva y que no sea confuso, espero, que sea fácil de poder aplicar luego cuando veamos ejercicios en concreto. Voy a escribir aquí la energía mecánica final. Voy a escribir a este lado la energía mecánica inicial, ¿cierto? La pasé para el otro lado. Y voy a pasar hasta este lado la energía, el trabajo que realizan las fuerzas no conservativas. O, en otras palabras, el trabajo que realiza el roce. Y vamos a quedarnos con el roce ahora, de aquí en adelante. ¿Ok? Ya, eso está perfecto. ¿Cuál es el problema? Bueno, resulta ser que el trabajo que realiza el roce, espero que puedan recordarlo, se calcula como la fuerza de roce cinética, por ejemplo, el desplazamiento y el coseno del ángulo entre los dos vectores. Pero si hacen memoria, la fuerza de roce se opone al desplazamiento. Por lo tanto, esto siempre, vamos a escribir aquí, siempre es menor que cero, siempre es negativo. Entonces fíjense, lo que va a resultar aquí es que el menos apareció porque manipulamos la fórmula simplemente. Pero la fuerza de roce, cuando la calculemos, va a ser negativa. Entonces debería aparecer un doble negativo aquí. Eso confunde mucho a la mayoría de los alumnos, porque siempre se preguntan si ponerle el signo ahí o no. Para que no haya, insisto, más confusiones, lo vamos a escribir así. Voy a cambiar de lado, voy a poner aquí la energía mecánica inicial, y a este lado vamos a escribir energía mecánica final. Ojo con esto, voy a poner más, y aquí vamos a colocar el valor absoluto del trabajo hecho por el roce. Vamos a tratarlo de esta forma, es el mismo resultado cuando hablamos de la fuerza de roce por lo menos y del trabajo que hace.
que tenemos acá al principio. Y el otro resultado que les mostré antes también. Así que nos vamos, cuando lo apliquemos por lo menos en los ejercicios, vamos a tratar de, y yo voy a tratar de usar esta fórmula, este resultado, en vez del otro que es un poco más general. Lo que quiere decir al final es que si yo tomo o si yo tengo un objeto que tiene cierta cantidad de energía, supongamos que tenemos 100 joules de energía cinética más potencial. Bueno, este objeto se va a mover, va a hacer algún recorrido, puede subir, bajar, moverse para la derecha, para la izquierda, lo que sea, pero al final del recorrido le va a quedar alguna cantidad de energía mecánica, cinética más potencial. Supongamos que le quedan 80. ¿Qué pasó con el resto, no? Hay una diferencia ahí. Bueno, si es que hay fuerza de roce, la fuerza de roce le, como dijimos antes, le saca energía al sistema, le quita energía al sistema, así que se lleva consigo una cantidad. ¿Cuánto? Bueno, por supuesto, lo que falta. Entonces lo vamos a tratar de esa forma, ¿no? La energía que me quedó más la energía que se llevó el roce tiene que ser obligatoriamente igual a la energía que tenía al principio. De esa energía inicial, bueno, algo nos va a quedar y el resto se lo lleva, por decirlo de una forma simple, el roce. Estos números, por supuesto, son inventados nomás, va a depender del problema, de cada problema que vayamos viendo. Pero eso es en esencia lo que vamos a estar haciendo, ¿ok? Vamos a quedar hasta aquí en esta clase y en la siguiente clase o en el siguiente video vamos a ver algunos ejercicios prácticos de esto para que los podamos calcular algunas cosas. Nos vemos.